hay varios temas acá. Tú eres, Wilson, un hombre cercano, se puede decir que eres un hombre cercano en este momento al profesor Pedro Castillo, que se te ha considerado como miembro de su equipo técnico. ¿Cuál es tu relación con Pedro Castillo? Yo simplemente conozco a Pedro Castillo y no conformo ningún equipo técnico, pero sin embargo tengo una posición en la cual, digamos, me permite definir con claridad qué es lo que está sucediendo en el país sin compromiso de ninguna naturaleza y con la claridad con que siempre lo hemos tocado, ¿no? Porque uno de los problemas más delicados, Wilson, en este momento es la relación de las Fuerzas Armadas con el profesor Pedro Castillo. Y hay oficiales en retiro que no solamente han salido a marchar, sino que han firmado documentos que ellos dicen que es su derecho a opinar, pero que lo que están diciendo en realidad es que las Fuerzas Armadas no pueden reconocer como presidente prácticamente a Pedro Castillo. Lo dicen sin nombrarlo, ¿no es cierto? Porque ellos parten de dar por cierto que habría habido un proceso irregular en estas elecciones y que por lo tanto si el jurado proclama a Pedro Castillo, esta proclamación sería ilegítima y no pueden aceptar a Pedro Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Hay una investigación sobre esto. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que está pasando? Mire, los comunicados de la Embajada de los Estados Unidos, tanto de la Secretaría de Estado como la Cámara de Representantes particularmente, y los vladiaudios revelados hace unos días atrás, nos configuran un panorama muy claro de lo que ha venido a estar ocurriendo acá, y lamentablemente tengo que coincidir con otros que también sostienen lo mismo, de que acá ha habido una manipulación a sectores militaristas y sectores militares también para desconocer este tema electoral. Y lo digo con claridad porque no vamos a decir pues que la embajada americana, que el gobierno americano en todos los casos es pro-chavista, es sendero chavista, es comunista, es terrorista. Todo lo contrario. Aquí hay una posición simplemente y coincide con lo que varias veces hemos sostenido, que la gran polarización en este momento de la patria y del mundo en general es entre globalistas y patriotas. Lo hemos tenido en el propio gobierno americano, en la persona del presidente Trump, un patriota, y nada de eso podríamos decir que tenía coincidencia por defender a su patria de los intereses económicos globalistas. Y por supuesto aquí en el Perú también ese dilema está dándose y se ha dado en este proceso electoral. Por eso que a mí me llama la atención que muchos tal vez por esa afinidad que tengan con el otro partido o con los otros partidos hayan sintonizado con una posición polarizada equivocada, porque para mí fue una gran equivocación hablar de comunistas y demócratas. Eso me pareció una locura, y de terroristas y demócratas, cuando en realidad la situación del Perú, lo que venimos atravesando, su principal amenaza es el narcotráfico. Ya lo dijo el 2018 Ladini, y pareciera que eso en la práctica no funciona. En el Perú la principal amenaza es el narcotráfico, que el año pasado nos dijeron que teníamos 72.000 hectáreas y para este año es probable que tengamos 100.000 hectáreas, o sea, estamos hablando de 4 toneladas métricas de clorhidrato, 4.000 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Entonces, ese es el gran problema de fondo. El gran problema de fondo es el narcotráfico, el narcoestado, y la debilidad institucional es consecuencia justamente de esta gran amenaza que lamentablemente pareciera que hay miopía política en casi los 16 candidatos anteriores que se presentaron a este drama, y por último en la definición de algunos que simpatizan simplemente olvidándose de las reales y verdaderas amenazas. Entonces ahí o sea, hay que hacer para entendernos, Wilson, tú lo primero que dices es que el mensaje tanto del Departamento de Estado como del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos era un mensaje más allá de cualquier otra consideración dirigido a los militares en el Perú. En el sentido, no se va a aceptar, los Estados Unidos no van a avalar un golpe de Estado. Digamos, ese es el mensaje para ti particular para las Fuerzas Armadas. Ese es el mensaje. No vamos a respaldar un golpe de Estado. Ya. Por supuesto. Y vayamos al segundo capítulo que tú dices. Es decir, hay un tema con los Quispe Palomino, ¿no? Es decir, si vamos a hablar del papel y del rol de las Fuerzas Armadas y de la policía,
y de la relación entre el profesor Pedro Castillo y estas instituciones, un primer problema es Quispe Palomino. Y yo creo que son los rezagos del Sendero Luminoso, que algo de ideología todavía queda ahí. Es decir, lo que une a los Quispe Palomino es no solamente enfrentarse al Estado, sino imponer un régimen político comunista en el Perú. Ese es el objetivo de Quispe Palomino. Tú dices que ya no. No, mire, lo afirmo categóricamente y lo sostengo no en este medio y en medios internacionales también. El asunto de fondo es, y con una analogía muy simple, en México hay un gran drama del narcotráfico que está siendo controlado por el gobierno. No vamos a decir que los que están haciendo narcotráfico allá, ideológicamente impregnados de la ideología marxista, leninista, maoísta, que para mí es una fantasía que queda en el baúl de la historia. Y aquí lo que hay en esta situación lo comprueban los hechos criminales que se vivieron el día 28 de mayo. Esos hechos criminales fueron ejecutados por unos grupos de sicarios, desde mi punto de vista y de los análisis que hemos recogido de las informaciones ahí, por parte de esta mafia internacional del Tren de Aragua. Entonces ahí tenemos un problema en donde ya estamos quizás aproximándonos a una suerte de mexicanización del problema, donde se alquilan los sicarios. Porque cualquiera que viene a trabajar a este Wilson, país... pero el Tren de Aragua es una organización criminal venezolana muy cruel y que maneja, digamos, el negocio de la extorsión, la distribución de drogas en Caracas y otras ciudades de Venezuela. Lo que tú dices es que gente del Tren de Aragua se ha trasladado al BRAE. Hay indicios de que estos elementos que están yéndose allá al BRAE y que ya están trabajando, no de ahora, de hace varios meses atrás, están tratando de llegar al corazón de los Quispe Palomino. Mire, los Quispe Palomino se han convertido ahora en una firma. Dios quiera que no se convierta en algún cartel, porque vamos a tener una violencia en donde menos la policía ni la Fuerza Armada va a poder parar esto. Por eso es que este tema tiene que tomarlo en cuenta. Cualquiera de los dos candidatos debieron tocarlo en su drama, digamos, político, pero no lo han tocado. Sin embargo, nosotros lo ponemos en agenda para que se tenga en cuenta. Porque fíjese usted, sería tan grave, y si nos damos cuenta, el radio de acción de los Quispe Palomino está en la margen izquierda del Mantaro y margen izquierda del río N. Prácticamente ese espacio lo ha reducido porque hay tantos grupos armados en la zona como también los Quispe Palomino. Los Quispe Palomino ahora es un grupo que está concentrado en una determinada zona. Y pensar en 20 años no han logrado, porque ellos tienen aproximadamente 22 años del año 1999 a la fecha. Van a cumplir 22 años y su radio de acción ideológico-política se ha reducido. Es el pretexto. Ahora que lo integran gente que militó en algún momento a Sendero, militó en los comités de autodefensa, algunos licenciados que podrían haber por ahí, o ronderos o comités de autodefensa que puedan estar ahí, claro que lo están, porque son de la zona, ayánicas inclusive, pero de ahí crear todo un problema igual que lo que hemos sostenido en los años 80, 90, es una locura. Eso prácticamente está fuera de toda lógica. Y tanto así que estoy casi convencido que los analistas internacionales lo van a ver de la misma forma como lo vemos nosotros, ¿no? O sea, lo que tú dices, Wilson, es lo que hay que derrotar en el BRAEM. El narcotráfico. No es a un rezago de Sendero Luminoso que se resiste a dejar las armas, sino lo que podría convertirse en el Perú, en el primero y más grande cartel de la droga, lo cual supone el manejo de miles de millones de dólares. Mire, y un ejército de gente armada. Y tú dices que en eso, en ese, digamos, proyecto, delincuentes de origen venezolano, parte del Tren de Aragua, podrían ser parte. Eso es lo que tú estás diciendo. Están en ese camino y con un agregado más. En este momento Quispe Palomino tiene el dinero suficiente para pagar eso y mucho más. Casi el 70% de la droga del Perú que se fabrica en nuestra república sale del BRAE, o sea, casi de él el 50% es de los Quispe Palomino. Estamos hablando de casi 2.000 toneladas métricas, una cantidad ingente de dinero que mueve todos sus resortes para comercialización a través de las avionetas, a través de la salida hacia los puertos, y eso lamentablemente, esa parte lamentablemente lo hace a él poderoso económicamente. Nosotros calculamos que debe tener unos 3.000 millones de dólares, cantidad suficiente como para poder comprar
la conciencia de todos, incluyendo Poder Judicial, Ministerio Público, Fuerza de Seguridad del Estado. Tal es así que el lugar donde ha habido esta masacre ha sido una zona liberalita, pequeñita, donde se comercializa de todo. La coca, la pasta, el negocio, el combustible, los insumos, todo se comercializa ahí. Entonces, aquí, si no queremos, digamos, ver esto y cambiar nuestros paradigmas de que lo venimos sosteniendo, fíjese usted, recordará, Nicolás, que hemos hablado mucho tiempo de esto y verdaderamente había resistencia en aceptar el problema. Hoy ya estamos con el problema en la cara. Y lo único que se pide es que se combata verdaderamente lo que se quiere. Hay que controlar el tema del Wilson, el otro tema es el de Vladimiro Montesinos. Y lo sorprendente que ha resultado es como que regresamos de pronto al pasado y este hombre desde su prisión supuestamente de alta seguridad empieza a dar instrucciones sobre lo que hay que hacer, pero lo que más miedo da es que lo que dice ocurre. Claro, entonces, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es simple, lo que siempre ocurrió. No hay nada novedoso. Ante la respuesta que da la Embajada de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, la parte de Relaciones Exteriores, da una respuesta contundente, inmediatamente él activa a sus operadores. Porque no es casual que él mantenga un determinado número de comunicaciones con alguien, llamadas con algunos. Y por supuesto que aborta él mismo algo que supuestamente él estaba trabajando. Porque no nos olvidemos de que todo lo que él ha hablado ha ocurrido. La renuncia de Arce, el supuesta reunión del operador de Arce con el comandante Rejas, todo eso ha ocurrido. Entonces, cuando ya sale este tema, tiene que abortarlo. Y por supuesto que al abortar, pues queda en evidencia y quedan desubicados, para suerte de todo el país, desubicados todos aquellos que hacían su marcha por la democracia. ¿Cuál es la democracia de defensa de Montesinos? ¿La democracia de quién? ¿De la corrupción? No, acá tenemos que ser claros y por supuesto con eso no estamos diciendo que con el otro lado nos encontramos con la Santa Rosita, tampoco. Nos encontramos frente a un drama que ha venido siendo trabajado en los últimos 20 años equivocadamente. Siempre hemos dicho que aquí el Perú se equivocó en definir el problema de violación de derechos humanos de los militares versus la democracia. Y entonces aquí sí tuvimos un verdadero problema porque se ocultó el tema de fondo, se ocultó la corrupción y se ocultó el narcotráfico. Y mire, ya más o menos como varias veces lo hemos sostenido, tengo de 25 sesiones o audiencias, he participado en procesos penales y lo que hemos sacado como conclusión que es un perfecto tonteo que se ha venido haciendo a la sociedad peruana y ya no estamos para eso y esto tiene que acabarse. Ahora, una pregunta última, Wilson. ¿Cuán influyentes, porque han adquirido mucho protagonismo político, exmiembros o marinos en situación de retiro? O sea, el almirante Cueto, el almirante Montoya, pese a su condición de salud, incluso el propio almirante Gianpietri, que han sido como protagonistas, es decir, ha sido un hombre muy ligado a la Marina, al que se ha presentado como supuestamente especialista en datos, diciendo que acá ha habido un robo, cuando en realidad no estaba calificado para hacerlo, pero lo cierto es que es un empleado de la Marina de Guerra, y entre los organizadores de la manifestación de militares en retiro estaba el capitán en situación de retiro, Patrón, al cual yo pude entrevistar. Pero es sorprendente, es decir, la mayor parte de ellos son marinos, pero ¿cuál es la representatividad real que tienen dentro de las Fuerzas Armadas? ¿En qué medida expresan los sentimientos de las Fuerzas Armadas, de los miembros de las Fuerzas Armadas? Hay que distinguir dos cosas. El personal que esté en actividad, y hablo por la gente del ejército a quien conozco a muchos de ellos, ¿ya? Y como vuelvo a reiterar, y lo he dicho antes también, yo he hecho un doctorado con el actual comandante general del ejército y conozco su vocación democrática y no es un PLLP que se va a manejar por 3 o 4 despistados que vienen a contarle el cuento de que hay que golpear y todo eso. Mentira, eso no lo va a creer. Yo hablo sin que me lo haya pedido ni tampoco he hablado con él, pero le voy a decir con claridad, no es posible esa situación. Así que aquellos aventureritos por ahí que se despertado en una noche de Halloween y han salido a hacer sus acciones con sables y tonterías por el estilo, me parece que están fuera de lugar. ¿Y sabe quién nos ha dejado fuera de lugar? Si es que no ha sido así,
Montesinos. Pero las instituciones, le digo, están al margen de todo lo que cada uno, por la devoción que tenga de lo que le dio o gozaron de la época del fujimorismo, que lo hagan. Acá hay libertad de hacer y de hacer lo que les venga en gana. Nosotros tenemos que buscar una salida para los militares combatientes, y varias veces lo reitero, la cantidad de muertos que están en los cenotafios son brutalmente grandes que ha dado el Ejército del Perú, particularmente su personal de tropas, su personal de suboficiales y en menor medida el personal de oficiales. Y tenemos 13 de la Fuerza Aérea, 147 de la Marina de Guerra que han perdido la vida en la década del 80 al 2000, y 900 de la policía y más de 2000 y tantos del Ejército del Perú. Entonces ahí vemos que el centro de gravedad de la lucha contra el terrorismo, contra la subversión y la pacificación del Perú lo ha dado el Ejército del Perú. Y este año, en mayo 17, Sendero Ideológico hace un comunicado donde dice que fueron barridos en el campo por el Ejército del Perú. Bueno, pues eso es la realidad. Lo demás es cuentos chinos, que acá aparecen magos, sacan que especialistas en lo que fuera. Eso está fuera de lugar. Aquí lo cierto es que no agitemos las aguas. Lamentablemente hay mucha intención de algunos de querer intranquilizar al país, cuando en realidad todo está tranquilo. Y si no, pues acusemos de comunistas al Parlamento Europeo, al gobierno de los Estados Unidos, a la Embajada de los Estados Unidos, a la Secretaría de Estado, etcétera. Acusemos de comunistas a todos. Y nosotros, pues somos los que estamos equivocados, no creo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que pedir es tranquilidad, mi estimado Nicolás.